Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Veo ya a Jorge Gorostiza que entra el primero. Hola Jorge, dame unos minutillos que los asimétricos y las asimétricas se vayan uniendo. Vamos a ver, le voy mandando mientras tanto el directo a Antonio Pizza para que no tengamos problema. A ver si lo localizamos, ahí está, para que lo vea. Voy a ir saludando de momento a Erikiuch88, a Meda Arquitectos, a Joe Palaca, a Julia M. Martín, veo también a Jesús Marina Barba, un besito muy fuerte Jesús. Bueno, mientras vais entrando, ya veo a Antonio preparadísimo, perfecto, ya tengo a los dos invitados esta tarde. Nada, como os decía Antonio, Jorge, dadme unos segunditos para que los asimétricos y las asimétricas se vayan uniendo al club. Como sabéis, siempre aprovecho estos primeros minutos para preguntaros lo primero, ¿cómo estáis todos y todas? Espero que fenomenal. Idme contando por aquí abajo, que hace mucho que no me contáis si estáis bien, si estáis mal, qué pasa con vuestras vidas, contadme. También voy a aprovechar, por supuesto, para agradecer a las invitadas de la semana pasada, que fueron Fermina Garrido, Elena Escudero y Raquel Martínez. Estuvimos hablando con ellas de arquitectura con arquitectas. Bueno, tenéis la sesión colgada. Se nos quedaron millones de temas pendientes, por supuesto, como no podía ser de otra manera, una hora se nos hace muy corto en el club, pero bueno, de momento vamos a mantener la extensión en una hora nada más. Veo también que se une Elia Avantis, veo a la cantaora, un besito muy grande. Bueno, os voy contando todo esto. Como sabéis, la sesión de, como os decía, de arquitectura con arquitectas está colgada en nuestro perfil de Instagram. Lo podéis ver cuando queráis. Y yo creo que nada más. Esta tarde vamos a hablar del libro Escenarios Urbanos de Cine, París, Berlín, Moscú, Nueva York y Roma, de Antonio Pizza. Vamos a estar con él y con el prologuista del libro, el autor del prólogo del libro, Jorge Gorostiza, a los que yo creo que ya voy a dar paso. Bueno, no sin antes deciros que es una coincidencia, pero bueno, que hoy también hemos lanzado un libro sobre cine, así que todos y todas los que estáis aquí, que sé que venís a ver a Antonio y a Jorge y estáis interesados en el tema bueno, en el tema de la relación entre arquitectura y cine, que sepáis que hoy hemos lanzado otro nuevo libro, otro Inmersiones sobre este tema, así que nada, ahí os lo dejo. Probablemente vendremos al club también con él y con su autora, pero bueno, hoy vamos con Antonio y con Jorge. Atentos ambos, que os mando ya la solicitud. A ver si esto vamos a... Vale, esto vamos a silenciar el móvil antes de que... A ver si Antonio y Jorge pueden entrar. Ya les veo aquí. Antonio, buenas tardes. Jorge, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Muy ¿Me, bien. me escucháis bien? ¿Me oís bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo en orden? Sí, yo te escucho muy bajo, pero ¿Me, bueno, igual me es. escuchas muy bajo? Bueno, Espera, pues espera, dime espera. cómo... Es un problema mío. Ya está Ah, resuelto. vale, era el volumen, era el Sí, volumen. sí, sí. Bueno, Antonio, Jorge, qué alegría veros de nuevo en este club de lectura, porque ya habíais estado aquí conmigo y con Sara Pérez Barreiro hablando del libro La ciudad en el cine, que hoy va todo de cine, obviamente, así que yo voy a ir lanzando los títulos que tenemos de cine para que, bueno, pues nuestros asimétricos y nuestras asimétricas vayan tomando nota. Si os parece, Antonio, Jorge, voy a empezar por presentaros, aunque yo sé que perfectamente todo el mundo os conoce, pero lo dejo aquí dicho y nos lanzamos con la sesión, ¿os parece? Muy bien. ¿Sí? Estupendo, pues vamos allá. Bueno, pues hoy estamos, voy a empezar por ti, Antonio, con Antonio Pizza, que es catedrático de Historia del Arte y la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Su investigación principal está centrada en la intersección entre arte, literatura, arquitectura y cine en contextos metropolitanos. Eh, ha sido y es comisario y editor responsable de diferentes publicaciones. Sus últimas exposiciones y catálogos, por mencionar algunos,
en los que también hemos tenido la gran oportunidad de colaborar. Han sido, por ejemplo, pues Habitar la Isla Blanca, que se ha celebrado ahora en Ibiza en 2023 y que creemos, ojalá, ¿no, Antonio?, que pueda seguir itinerando. Vamos, estás ya en ello. Imaginando la Casa Mediterránea en Madrid en 2019 también. Tus últimas publicaciones, Antonio, pues por mencionar algunas también, La ciudad en el cine, como comentábamos antes, o Atravesando fronteras, y eres el autor de este libro del que venimos a hablar hoy, Escenarios urbanos de cine, del que ahora vamos a hablar largo y tendido. Muchísimas gracias, Antonio, por estar de nuevo en el club. Y ahora voy contigo, Jorge. Jorge Gorostiza es doctor arquitecto, proyecta y construye desarrollando proyectos edificatorios y de urbanismo, experto en la relación entre arquitectura y cine, así lo demuestran sus numerosos artículos publicados en distintas revistas, así como su blog Cine, Arquitectura y Ciudad. También sus múltiples conferencias que has podido ir impartiendo, Jorge, alrededor del mundo, pues Chile, Perú, España, por Costa Rica también, por mencionar algunas. Director de la Filmoteca Canaria entre los años 2000 y 2005 y autor de libros, entre otros, como Construcciones filmadas de 2019, Panorámicas urbanas de 2016 o La profundidad de la pantalla en 2007. Eres además autor del prólogo de este libro, así que nada, no puedo estar de verdad más contenta de teneros a ambos aquí. Y yo creo que, Antonio, si te parece, podemos empezar por ti. Arrancamos y nos cuentas un poco qué tenemos en estas páginas, Escenarios urbanos de cine. ¿Qué te parece? Muy bien, muchas gracias. Bueno, de entrada, muchas gracias a Ediciones Asimétricas por haber hecho posible esta nueva, exquisita edición del libro que hoy vamos a comentar, Escenarios urbanos de cine. Y, por supuesto, también muchas gracias a Jorge por haberse prestado antes a escribir el prefacio y la presentación, y luego por participar en esta, llamamos la mesa redonda virtual sobre el libro. Bueno, entonces sí, yo creo que puede ser útil simplemente introducir el sujeto del libro. Evidentemente algo ya nos lo indica el propio título, Escenarios urbanos de cine. O sea, de entrada se trata de configurar una suerte de itinerario, recorrido histórico. Es una especie de historia de las relaciones entre arquitectura y cine a lo largo del siglo XX a través de algunos casos de estudio. Por supuesto, no hay ninguna pretensión de agotar el tema, sino que son exploraciones puntuales según un recorrido cronológico que abarca prácticamente casi todo el siglo XX. Me quedo, creo, a finales de los años 70, o sea que no se llega realmente hasta finales del siglo XX. Entonces, es este recorrido histórico, naturalmente usando como vaso continuo, como hilo de conexión, lo que sucede principalmente en algunas ciudades. Es decir, el foco está puesto en, las que salen en el subtítulo, París, Berlín, Moscú, Nueva York y Roma. Sin embargo, antes de hablar muy brevemente del contenido del libro, yo creo que es importante también contar cómo ha nacido este libro. Uh-huh. Este libro es el reflejo de un trabajo que ya lleva más de 10 años, que ha tenido en un primer momento un trasfondo principalmente académico, porque fue hace 10 años cuando prácticamente abrí un curso que ahora ya se ha convertido en optativa en el plan de estudios de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, un curso monográfico sobre las relaciones entre arquitectura y cine. Este curso, repito, me parece que estamos en la edición número 12 este año, es un curso cuatrimestral. De hecho, ya ha dado un primer fruto editorial, que es La ciudad en el cine, del que os hablaba antes María,
La ciudad en el cine, que era una antología, yo en este caso era principalmente el editor, o sea, el editor, el cuidador, y había invitado a participar una serie de figuras, de personas que en parte habían participado en el curso mismo durante lo largo de sus 10 años, porque aparte de ser yo el responsable, el profesor responsable, pero también ha habido muchos invitados y ha habido colaboraciones externas. Entonces, en este libro, La ciudad en el cine, de hecho se registra una media parte, por lo menos, del libro son, digamos, son el reflejo de estas intervenciones de colaboración a lo largo del curso y luego, en cambio, otra media parte era invitaciones explícitas a intervenir hechas a expertos sobre el tema, las relaciones entre arquitectura y cinematografías en un ámbito nacional. O sea, este libro no abarca, evidentemente, en este caso, colaboraciones internacionales. Entonces, esto es, como decíamos antes, el primer fruto, y luego el segundo fruto es el que tenemos ahora recién publicado, que prácticamente recoge las clases que yo he estado dando a lo largo de este periodo. Entonces, como decíamos, se trata de cine arquitectura, el eje fundamental de este recorrido histórico. Para empezar, pues es evidente que las múltiples relaciones, interacciones que se establecen entre estas dos entidades, la ciudad, la primera consideración que hay que hacer, o que por lo menos es uno de los focos con los que se mete el libro, es que la ciudad es tratada como escenario. También aquí tenemos un nuevo testimonio en el título. La ciudad es tratada como escenario, sin embargo, ya se abre una doble lectura, es decir, la ciudad como ficción o la ciudad como documento. Es decir, por un lado, el ambiente urbano utilizado en su aspecto de invención, por ejemplo, hablamos de casos tópicos como, para seguir hablando del siglo XX, o por lo menos de los primeros 70 años del siglo XX, casos muy tópicos como una película archiconocida, Metrópolis. Es evidentemente toda invención, es un producto de la fantasía de Fritz Lang y de los importantes colaboradores escenógrafos que intervinieron en la configuración de los escenarios. O, para hablar ya en época de la posguerra, pues un caso también bastante llamativo es el caso de Federico Fellini, que, como sabemos, aún tratando insistentemente sobre Roma, o sea, Roma es, bueno, también es la destinataria, el título de una de sus películas, pero es el ambiente que sigue apareciendo como trasfondo, como protagonista incluso de sus películas. Bien, en la gran mayoría de los casos esta Roma es una Roma inventada, aunque sea con cierta verosimilitud respecto de lo que es el contexto real. El caso también más clamoroso es la famosa película La Dolce Vita, donde Via Veneto como lugar, digamos, central de la narración felliniana en este caso, y que es una calle que sobre todo en los años 50 y 60 tenía un protagonismo absoluto en la ciudad. Bien, la Via Veneto que retrata Fellini no es la Via Veneto que tenía, como diríamos, al lado, sino que es una Via Veneto que está completamente reconstruida en los estudios de Cinecittà. Frente a esta lógica de ficcionar la ciudad, pues existe otro polo, otra rama, que es en cambio la que trata la ciudad real, existente, como documento. Y por lo tanto sería un poco el filón documentalista que empieza en los años 20 con el género tan, diríamos, tan insistente, que es el género que incluso
se llegó a denominar como City Symphonies, ¿no? Con la primera manifestación con Manhattan, ¿no? La película de 1921, donde, como dice el mismo título del género, sinfonías de ciudad, sinfonías urbanas, en la que encontramos, por supuesto, también la famosa Berlín Sinfonía de una gran ciudad. Bien, pues allí es la ciudad real que es filmada, algo que en contraposición con la ciudad de ficción de Fellini, pues también sucede con Roma en una época prácticamente contemporánea, un pelín anterior a la experiencia felliniana, que es el episodio del neorrealismo italiano, donde las películas evidentemente tienen la Roma real como dialogante con lo que son los acontecimientos que se narran evidentemente en el curso de algunas películas. Bien, entonces esta primera entrada es cómo el cine se dirige hacia la arquitectura, hacia la ciudad. Luego pasamos a otro, estoy haciendo una especie de repaso muy sintético, intentaré ser muy sintético de lo que es el contenido, el índice prácticamente. Hay un segundo momento, ya entrando en los años 30, en el que el arte de vanguardia y por lo tanto la cinematografía de vanguardia empieza a relacionarse con el mundo de la arquitectura, de lo que evidentemente en la misma época empezará a llamarse o definirse como arquitectura moderna. Arte de vanguardia, arquitectura moderna también será digamos, un tipo de relación que será siempre de la cinematografía hacia la arquitectura, marcado en este caso por el vanguardismo de las posiciones cinematográficas experimentales que procedían del terreno del arte de vanguardia y que se concentran más o menos en los años 20 y 30. Para pasar luego a otro filón de experiencias de los que se trata en el libro, que es desde la arquitectura moderna hacia el cine. O sea, tenemos una serie de episodios que son bastante ejemplares, yo diría, en este contexto del libro, que es, por ejemplo, el mismo Le Corbusier, que usa la cinematografía, en este caso, como herramienta clave de explicación de la arquitectura moderna, bueno, de su arquitectura, o sea, por lo tanto podríamos decir un uso propagandista de la cinematografía, entre otros medios de comunicación de masas empleados por Le Corbusier para defender su doctrina, ¿no? Su famosa, en fin, teoría de los 5 puntos y todo lo que ya conocemos. Pero también hay que decir, y esto es muy interesante, que se establece diríamos, una sintonía, una relación bastante intensa entre el propio Le Corbusier, arquitecto de la modernidad por definición, y un director de cine que en este momento representa la máxima revolución en el terreno cinematográfico, y no solo, que es Sergei Eisenstein. Entonces, bueno, de esto se habla en uno de los capítulos del libro, pero yo creo que es uno de los momentos más interesantes en los que esta relación efectiva que se establece de conocimiento directo y de estima recíproca, muy banalmente podría sintetizar diciendo que Le Corbusier dice: Eisenstein hace lo que yo hago en arquitectura, en cine, y viceversa. Eisenstein llega a decir casi lo mismo sobre la arquitectura moderna de Le Corbusier, de la que era un gran admirador, por lo menos en un primer momento, en el año 28, cuando se conocen y se relacionan personalmente. Pero quería decir que esta experiencia Le Corbusier-Eisenstein es uno de los momentos culminantes de este connubio, de esta digamos, de esta unión y de esta relación efectiva entre arquitectura y cine. Pero también Malle Stevens, por ejemplo, del que se habla también en otro capítulo del libro, es otro caso en el que la arquitectura moderna, por definición, en el sentido de
herramienta compositiva, lingüística, etcétera, etcétera, se confronta con el mundo de la cinematografía. Y otro filón de lo que se habla también en el libro ya nos mete en la crítica feroz, esta vez, que se hace a la arquitectura moderna, desde la cinematografía. O sea, las películas de Jacques Tati son, en este caso, también ejemplares de cómo intervienen de una forma radical, disacradora, demoledora, respecto, estamos ya en los años 50, estamos en la posguerra, segunda posguerra, respecto de todos los tics, de todos aquellos tópicos vaciados de sentido que en términos de estilo ha generado la arquitectura moderna de los años naturalmente anteriores, de los años 30. Una crítica feroz a la arquitectura moderna que luego nos lleva hacia la parte final del libro. De hecho, el libro se concluye con un capítulo que cronológicamente no es exacta su posición, pero yo lo he querido poner como momento conclusivo, un poco para cerrar el círculo, porque el último capítulo es un capítulo en el que la crítica feroz se extiende ya más allá de la arquitectura al mismo cine. Es una experiencia que es la experiencia nacida en el contexto situacionista, por obra sobre todo de su ideólogo máximo, que es Guy Debord, que finalmente en su ideología de crítica radical al sistema no solo capitalista, sino también al sistema cultural generado por el capitalismo, llega a invalidar cualquier papel efectivo en este posicionamiento revolucionario que él defiende, tanto la arquitectura como el cine, aún haciendo, en este caso Guy Debord, cine. O sea, hace una serie de tiene una serie de experiencias cinematográficas muy peculiares, pero bueno, es un poco el capítulo conclusivo, y como decía antes, que lo he querido poner incluso sin respetar estrictamente la cronología, porque el libro evidentemente empieza con el arranque de la cinematografía, con todas las esperanzas y la ilusión que podía generar, tal y como fue recibido esta nueva técnica de representación de la realidad, y se concluye con un momento. Evidentemente eso no quiere decir que muere la arquitectura y muere el cine, ni mucho menos, sino que es un momento en el que una parte de la reflexión sobre la arquitectura y el cine, y también de la práctica, es vista como el momento final, ¿no? Que es digamos, representado por Guy Debord. Bueno, esto era simplemente para un poco entrar en tema, y luego ahora, pues naturalmente, estaré encantado de dialogar con vosotros y vosotras sobre lo que sea conveniente. Pues muchísimas gracias, Antonio, por este resumen fantástico que hemos hecho, este recorrido express, porque en cada capítulo también te vas deteniendo en determinadas películas, en determinados ejemplos, y vas desarrollando determinadas también escenas o momentos. Pero yo quiero que Jorge entre ahora a participar y nos cuente un poco cómo ha sido bueno, pues su relación con este libro, y a partir de su prólogo, ¿no? También, ¿qué nos puedes contar? Jorge, cuéntanos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, muchas gracias a Asimétricas. Que siga así, que siga muchos años publicando tantos libros y tan interesantes y tan buenos. Que sigan, hay que apoyarlos como sea. Muchas gracias, Antonio, porque la verdad es que no sabía que estabas escribiendo el libro, pero no me esperaba que ibas a encargar el prólogo. Una cosa que me preocupó muchísimo, porque conozco tus trabajos desde hace muchos años. Ya me imaginaba que el libro iba a ser como es, un libro estupendo, muy riguroso, y me costó mucho escribir el prólogo, tengo que decir. Me costó mucho, no porque no me gusta hacer el libro, todo lo contrario, sino porque en el libro estaba todo dicho ya. Realmente, ¿qué podía decir yo? Yo poco podía decir casi, ¿no? Lo que he escrito es mis impresiones y lo que yo creo del libro. Primero, parece que es un libro, incluso como lo has comentado tú, parece que es un libro muy encorsetado, en el que se habla en cada capítulo de una ciudad, se habla de forma cronológica,
no es cierto, no es verdad. O sea, que no piensen eso los lectores, todo lo contrario. El libro, en cada capítulo, no solo se aborda esa ciudad, sino se abordan otras ciudades. Cuando se habla de directores, cineastas, por cierto, los cineastas más importantes del siglo XX, sin duda, y posiblemente del siglo XXI también, no solo se habla de las películas que hicieron en esa ciudad o en esos años, todo lo contrario. El libro tiene una línea transversal interesantísima, interesantísima. No solo eso, sino que en el libro esa separación no solo es entre el cine, la arquitectura y la ciudad, sino que también hablas mucho de pintura y hablas de otras artes. Hablas de un compendio inmenso. ¿Cómo voy a hacer la forma sabiendo que tú eres un especialista y que sabes muchísimo de esas ciudades de las que hablas? Aparte de tus clases y todo lo que sabes de cine y de arquitectura. A mí realmente me ha gustado muchísimo, me ha impresionado mucho y el libro he tomado muchísimas notas. Porque es un libro además que tiene una cosa que es muy complicada, que es un libro que lo mismo sirve para las personas que no saben o que están iniciándose en el tema del cine de la ciudad, como sirve para personas como yo que ya llevamos bastantes años investigando. Siempre el libro aporta algo que yo por lo menos no me ha sugerido algo que yo no había captado todavía. Y luego ya como especialista tengo que agradecer también que manejas una bibliografía completamente impresionante, impresionante. La bibliografía yo nunca había visto una bibliografía tan extensa, tan particular y tan bien elegida en un libro de cine y arquitectura, de cine y ciudad, como en el tuyo. Bueno, ya no te puedo echar más flores, ya que quieres que te diga. Demasiado. Lo recomiendo muchísimo, que lo leí con muchísimo gusto, porque además es un libro, aparte de todo eso, es un libro que está muy bien escrito, o sea que es un libro que se lee con gran facilidad y con muchas ganas, y bueno, que espero que el próximo libro cuentes conmigo para hacer el prólogo también. O a lo mejor yo puedo hacer un prólogo a tu libro, ¿no? Que seguramente estarás... También. Antonio acaba de si te gusta, claro. Acabas de hacer un spoiler porque viene, lo podemos decir, ¿verdad, Jorge? Lo podemos decir que viene. Bueno, viene si Asimétrica quiere, yo creo que sí. Asimétricas ya está en ello, créeme. Bueno, pues luego ya invertimos los papeles y venís otra vez, pero a la inversa. Yo creo que para antes, si queréis, bueno, de empezar a entrar quizá capítulo a capítulo, que no sé si quizá es el camino o si os apetece leer alguna cosa concreta, yo quería preguntaros a ambos como expertos, ¿no? En la relación entre la ciudad y el cine, esta cualidad casi, es verdad que la ciudad parece como un escenario, pero también cómo la ciudad va cambiando a lo largo del tiempo y cómo es retratada por distintos directores según también su propio contexto, ¿no? Como voy a decirlo así, ¿no? Que sé que no se trata de esto, pero la ciudad parece casi como un personaje más que va cambiando a lo largo del tiempo en las filmografías, ¿no? Contadme un poco cómo veis esto. Podemos hablar del caso de París o del caso del que queráis. O sea, el de París quizás es uno de los más, o Berlín incluso, ¿no? Que tiene esa carga tan potente, tan dentro de los conflictos. No sé, ¿alguno de los dos quiere atacar este tema? Sí, yo diría que, por supuesto, en la gran mayoría de los temas tratados en este libro, nos encontramos con la ciudad como actriz protagonista, es decir, en sus múltiples facetas. Entonces, como actriz, evidentemente, y además protagonista, tiene muchos papeles. O sea que, así como no existe ningún actor o actriz en el mundo del cine que se vuelva a exhibir teniendo siempre el mismo papel, incluso en los más convencionales siempre hay modificaciones respecto de un estereotipo, ¿no? de
personaje o de figura que se está representando. Bueno, lo mismo pasa con la ciudad, que por otro lado, como también el hombre, la persona humana, es algo absolutamente, diríamos, poliédrica, ¿no? Multifacética. La ciudad también, por supuesto, es una realidad que incorpora la idea o la realidad de metamorfosis, de cambio constante, de transformación a través del tiempo, por supuesto, pero a través de lo que es la propia vida que corre dentro de las vetas, ¿no? de la ciudad. Y entonces, claro, en las mismas ciudades que nos vamos aquí, que vamos aquí contemplando, pues la vemos pintada de formas absolutamente distintas. Es decir, que es algo inaferrable al final, y la cinematografía lo que intenta hacer es coger, aferrar alguno de estas barreras, de estas figuras, diríamos, con la que la ciudad se presenta en diferentes momentos, para cristalizarla en una película, pero de una manera absolutamente transitoria, absolutamente temporal. De hecho, una de las cosas fundamentales, importantes, que permite la cinematografía es este acercamiento a una realidad, incluso cuando tiene esta vertiente más documentalista, pero yo creo que lo mismo pasaría cuando es una vertiente ficcional que quiere mantener cánones de verosimilitud con la realidad, como Fellini, para entendernos. Entonces, una de las cuestiones importantes es que la cinematografía permite ver algo, por ejemplo, en el propio universo urbano, que otros medios de representación de la ciudad, desde la misma arquitectura, urbanismo, o simplemente desde la percepción visual, evidentemente no permiten. Hay una referencia que yo, vamos, cuando me hablan en términos absolutos o generales, abstractos, de expresar alguna peculiaridad de esta relación entre arquitectura y cine, hay una referencia que yo siempre saco a colación, pero que me parece vital, que es lo que dice Walter Benjamin a este respecto en su texto del 37, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que hablando justamente de reflexiones sobre arquitectura y cine, dice: el cine viene a asegurarnos un campo de acción inesperado enorme. Las calles y tabernas de nuestras grandes ciudades, las oficinas y habitaciones amuebladas, las estaciones y fábricas de nuestro entorno parecen aprisionarnos sin abrigar esperanzas. Entonces llegó el cine, y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar por los aires todo ese mundo carcelario, con lo que ahora podemos emprender 1000 viajes de aventuras entre sus escombros dispersos. Con el primer plano se ensancha el espacio, con el ralentí el movimiento. Se hace entonces patente que es otra distinta naturaleza la que habla a la cámara que la que habla al ojo. Y por lo tanto, otra distinta naturaleza urbana es efectivamente la que nos permite acercarnos a estos escenarios urbanos, otra naturaleza urbana naturalmente delatada por la cinematografía. Y antes estaba hablando, por ejemplo, por hacer simplemente un caso de estudio, citar un caso de estudio, de Roma, ¿no? Y es interesante cómo en la época que yo considero en la que yo considero la ciudad, pues por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos la Roma retratada por los neorealistas tipo Vittorio De Sica, por ejemplo, la Roma felliniana de la que hablábamos antes, por lo tanto, principalmente, entre comillas, la Roma neorealista, documentalista, podemos decir, la Roma felliniana, siempre entre comillas, porque son
definiciones que hay que tomar con pinzas de ficción, pero incluso aparte de estas dos visiones, que naturalmente hasta cierto punto son diferentes, hay otra Roma que es otra diferencia, que es la Roma pasoliniana. Y por lo tanto, claro, hay una riqueza en este diálogo, en esta dialéctica entre el instrumento, la herramienta, la técnica cinematográfica y la realidad urbana, que sea realidad real o realidad imaginada, pues en este diálogo hay tantas y plurales posibilidades de componerlo, que naturalmente esto es un terreno vastísimo, que este libro simplemente con los casos de estudio de Berlín, París, etcétera, etcétera, intenta enfocar y en absoluto acotar, por supuesto. Entonces, esto digamos que seguramente enriquece la lectura del ambiente urbano, más allá de lo que son los instrumentos habituales con los cuales estamos acostumbrados, sobre todo nosotros arquitectos, a leer este contexto, ¿no? O sea, los instrumentos de la misma arquitectura, del urbanismo, pues evidentemente poder también utilizar esta clave cinematográfica es un tema de profundización del conocimiento. Y luego, algo que tal vez no sea casual, es que tenemos una buena cantidad de filmmakers, o sea, de directores de cine, que procede casi directamente del mundo de la arquitectura. O sea, por ejemplo, antes hablaba de Eisenstein. Eisenstein hizo una formación, no la acabó, de arquitecto. Y en sus trabajos teóricos, por ejemplo, habla de historia de la arquitectura y crítica de la arquitectura. Son muy conocidos sus trabajos de interpretación de las carceri de Piranesi, por ejemplo. De la misma manera que otro personaje, en realidad este no lo trato en el libro, pero que forma parte del patrimonio, por ejemplo, del curso, que es Antonioni. Pues Antonioni este sí que había acabado la carrera de arquitecto. Es decir, si vamos a recorrer el mundo de la cinematografía, nos encontraremos de una forma inesperada incluso con casos en los que la relación entre cine y arquitectura, o por lo menos desde el cine, ¿no?, de los directores de películas, no es solo de interés o de sensibilidad hacia el mundo urbano, sino que en realidad, sin llegar a ser profesionales, sin embargo, tienen una intimidad indudable con el mundo de la arquitectura. Entonces esto también es una señal de cómo son dos mundos en los que las ocasiones de intercambio, de contaminación positiva son, vamos, un gran terreno de estudio. Sí, yo ya no me acuerdo de la pregunta, pero bueno, más o menos, estamos hablando de la ciudad. Sí, yo creo que hay por supuesto, el libro de Antonio no trata todas las relaciones del cine, que es imposible completamente, ni lo pretende. Pero ahora que estabas hablando de las cosas que estabas diciendo tan interesantes sobre la relación entre ciudad y cine, hay también una relación que es muy actual, ya no puedes hablar del cine, sino de la imagen en movimiento, de cómo la imagen en movimiento o el cine transforma a la ciudad. De hecho, hemos visto muchas veces en muchas películas en las que se ve el skyline de Nueva York y si te fijas han cambiado el Chrysler de sitio porque es más cinematográfico poner el Chrysler en un sitio que ponerlo en otro. Esto ha pasado en varias películas. No solo eso, sino que cuando tú vas a la ciudad, Nueva York parece que es el ejemplo arquetípico, ¿no? Tú vas a la ciudad y cuando llegas a Nueva York parece que la conoces toda porque la has visto en las películas. Falso, porque normalmente Nueva York que ve las películas es falso y normalmente hasta está rodado en Canadá, ni siquiera está rodado las películas en Nueva York. Pero no solo eso, ya yendo a España, el cine llega a ser capaz de mantener unas casas sí y otras no. Me refiero, por ejemplo, la casa donde se rodó Los Otros, la película de Amenábar, que se ha conservado porque la gente va a ver la casa donde se rodó Los Otros, aunque nada más se rodó la fachada, y sin embargo, otras casas mejores arquitectónicamente han desaparecido alrededor. O sea, el cine es capaz de
la influencia de la imagen en movimiento en el público, el espectador, es capaz de modificar en ese sentido la ciudad. Incluso hay un estudio francés muy interesante de dónde estaban situados los cines en distintas ciudades y cómo esa situación influía también urbanísticamente en la ciudad. Quiero decir que aparte de todo eso que ha dicho Antonio, que tiene toda razón y que es verdad, cada vez hay cuestiones más fuertes, más sólidas entre el cine, digo, hasta en el sentido negativo. Cuando digo lo de La casa de los otros, por supuesto lo digo en el sentido negativo, porque se han desaparecido otras más interesantes, pues es una pena que se haya mantenido eso. Y luego hay otro tema también, hablando de ciudad y arquitectura y cine, y es que el cine está en todos lados, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo cine. ¿Por qué tú estás con los libros detrás y por qué yo no quiero mostrar lo que está detrás de mí y lo tengo oscuro? ¿O por qué Antonio está en un fondo neutro? Bueno, pues esto también es importante y lo interesante del curso de Antonio es que también los arquitectos hacían películas y manejaban el instrumento cinematográfico, que en este momento es fundamental para poder expresarse. Porque antes se expresaba uno con el dibujo, pues ahora se expresan con los móviles o se expresan haciendo una película. Como digo, el campo es tan abierto que lo que me gusta es que he visto que hay bastante gente que se está siguiendo, es decirles que hay muchísimos campos abiertos y muchísimas investigaciones que se pueden realizar. Cada vez se están realizando más y mejores. También hay algunas muy malas, también hay que decirlo, pero en general se están haciendo muchísimas cosas y se puede hacer muchísimo. En cuanto a, habéis tocado los dos el tema de ida y vuelta y vuelta e ida, esta cuestión de los directores urbanistas, es decir, los que reconstruyen la ciudad al modo de la necesidad de la película, ¿no? O sea, podemos ver lo que acabas de decir, ¿no, Jorge? Cambiamos el Chrysler de sitio porque es más cinematográfico. Y luego el tema de los arquitectos cinematógrafos, es decir, que utilizan, como contabas antes, Antonio, como Le Corbusier, ¿no? Un método de comunicación de su propia teoría arquitectónica para, o sea, a través del cine, ¿no? Grabando. Entonces, esta doble vertiente, que es que se ve la relación ahí directa, contadnos un poquito más sobre esto, porque es algo que yo creo que también, incluso, bueno, el otro día salió también un artículo de cuántos arquitectos son los directores de escena de muchas series distintas. O sea, que quiero decir que no solo estamos hablando de una relación de cuanto a potencial de investigación, sino incluso de potencial laboral. Lo digo de cara a muchos y muchas que quizás estén aquí detrás, ¿no? Que dicen, no, es que a mí me encanta el cine y la arquitectura y soy arquitecto y me encantaría poder entrar por aquí. Bueno, contadnos un poco esta vertiente. Sí, bueno, yo quiero recurrir un poco a esta pareja, a este diálogo que me parece muy sintomático entre cine y arquitectura, que es el que se establece, lo comentaba antes, bueno, lo citaba antes, entre Le Corbusier y Eisenstein, ¿no? Y quiero utilizar solamente dos citas de ellos para que podamos tener claro cuál es el foco, dónde está puesto el foco, ¿no? Tanto por parte de uno como por parte de otro. Por ejemplo, Le Corbusier son dos citas contemporáneas. Ellos se acaban de conocer en Moscú en el año 28 y luego se van relacionando poco después, y por lo tanto son más o menos de finales de los años 20 estas declaraciones. Le Corbusier dice: el cine y la arquitectura son las dos únicas artes de la época contemporánea. Me parece que en mi trabajo pienso de la misma manera que Sergei Eisenstein cuando elabora su propio cine. Sus obras están imbuidas del sentido de la verdad. Al ser testigo de la realidad, están cerca en su pensamiento de lo que yo mismo intento hacer en mis trabajos. Aprovecho la ocasión para confesar toda mi admiración hacia el principio de querer liberar el acontecimiento de todo lo que resulta insignificante. O sea, aquí se transparenta lo que es el mensaje de Le Corbusier sobre la arquitectura nueva, ¿no?, que está defendiendo en estos años, y por lo tanto identifica en un director de cine una operación análoga, naturalmente a través de la técnica cinematográfica, dice él, de liberar el acontecimiento de todo lo que resulta insignificante. Luego, en realidad, cuando nos acercamos a los dos personajes,
encontramos otros elementos fundamentales de conexión, que es por parte de Le Corbusier, evidentemente, la importancia que tiene el movimiento en su arquitectura. Algo que es totalmente cinematográfico, como puede ser el famoso tema de la promenada arquitectural en sus arquitecturas. Y allí estamos entonces ya entrando en una fase de composición de la arquitectura que tiene afinidades inequívocas con el mundo de la cinematografía, que es lo que efectivamente subraya Eisenstein en una suerte de respuesta que da a Le Corbusier sobre esta admiración hacia él, diciendo, mi experiencia de arquitecto proyectista, porque como decíamos, Eisenstein hizo sus pinitos también durante la guerra, concretamente llegó a proyectar, creo, alguna trinchera o alguna estructura paramilitar. Dice, mi experiencia de arquitecto proyectista y de escenógrafo teatral fue algo corta. No obstante, fue suficientemente larga para permitirme captar una característica extremadamente importante del proceso creativo de unas estructuras volumétrico-espaciales. En la base de la composición de un conjunto arquitectónico, de la armonía con que se distribuyen sus partes, de la melodía de las modulaciones formales y del ritmo preciso de sus particiones, que se articulan armoniosamente en el conjunto, se encuentra la misma danza sui generis presente en los cimientos creativos de una obra musical, figurativa o de un montaje cinematográfico. Identificación, por lo tanto, de terrenos absolutamente compartidos entre los dos. Y estamos hablando de una arquitectura y de una cinematografía que tienen un claro nexo con la realidad. Pero luego, si pasamos a otro campo cinematográfico urbano, que es el campo de la ficción, que antes también citaba refiriéndome a Fellini, o sea, entramos entonces ya en el mundo de la ilusión, en el mundo de la fantasía, stricto sensu, pero la importancia de coger el espíritu de la ciudad, incluso a través de esta vertiente fantástica, pues hay una famosa escena en la película Roma, hacia el final, en Trastevere, cuando en la película naturalmente habla Fellini, pero a través de la boca de un escritor americano que reside en Roma, que es Gore Vidal, y Gore Vidal, que además es entrevistado por el director en la película, dice, os preguntáis por qué diablo a un escritor americano se le puede ocurrir vivir en Roma. Para empezar, porque a los romanos no les importa un pepino si estás vivo o muerto. Son neutrales, como los gatos. Roma es la ciudad de las ilusiones, que es lo que le interesa a Fellini, evidentemente. No por casualidad, aquí tenemos la iglesia, el gobierno y el cine. Todas cosas que producen ilusiones. ¿Qué es lo que haces tú mismo, dirigido a Fellini, y lo que hago yo mismo, Gore Vidal, que es escritor? ¿Qué sitio mejor para hacerlo que en esta ciudad, tantas veces muerta y tantas veces renacida? ¿Qué sitio mejor para esperar el fin del mundo a causa de la contaminación o por superpoblación? Es el lugar ideal para ver si todo se acaba, o tal vez no. En este caso, claro, es la ciudad como ilusión, la ciudad como quintesencia de un mundo de la imaginación, que sin embargo es tan real como la ciudad real. Y por eso una postura felliniana es interesante porque se contrapone casi simétricamente con lo que es la visión neorrealista que en los mismos años casi llevan a cabo otros directores italianos. Jorge, no sé si a este punto quieres... Sí, tú hablabas de los arquitectos del cine. Piensa que los arquitectos expresionistas de los años 20, alemanes,
trabajaban en el cine porque Sí, sí. evidentemente esas producciones eran muy complicadas o casi imposibles de hacerlas en la realidad. O sea que cine hay una... En el cine se supone, comillas, se supone que hay una mayor libertad para poder expresarse un arquitecto. Al final tampoco es cierto, porque el cine tienes que estar sujeto a un guión, tienes que estar sujeto a un director, que al final el director es el que manda y es el que va a decir cómo se hace la película, incluso las cuestiones estéticas. ¿Qué pasa? Que, como siempre, hay directores con mejor gusto estético y otros con peor gusto. Entonces, tampoco creo que trabajar en el cine sea una liberación para el arquitecto, ni puede ser un futuro si le gusta la ficción, pero va a estar tan amarrado como está amarrado la arquitectura con un cliente o con la serie de condicionantes normativos o los condicionantes que tienes cuando estás haciendo un edificio. Bien, es verdad que sí, claro, transitas mundos de fantasía completamente imposibles de llegar a la realidad, pero no sé si eso vale la pena. Yo creo que si hay algo, lo digo como arquitecto, si hay algo realmente satisfactorio en la arquitectura es ver un edificio acabado y que funcione. Si además es bonito, pues fantástico, pero que funcione y que la gente esté contenta con ese edificio. ¿Qué pasa en el cine? Tendrías que estar consultando a los espectadores y decirles, bueno, ¿funciona en la película el decorado o no? Porque tampoco nos podemos fiar de los premios, los Oscar y los Goya y todos estos premios ya sabemos que se les suele dar siempre a películas históricas y a películas que tienen ya otros Goya o que completan los Goyas con los de dirección artística o con los de escenografía. Me parece medio por las ramas, como siempre, pero, no, pero bueno, para nada, para nada. lo que esa es la cuestión, es otra de las cuestiones, por supuesto, de cine y arquitectura, ¿no? O sea, el ver cómo los arquitectos, hay arquitectos que han trabajado en el cine. Antonio lo nombra a Maret Stevens, nombra muy bien, y sus trabajos magníficos en el cine, ¿verdad? Son estupendos. Hay otros, Persic, que también lo nombra Sí, claro, Antonio, sí, claro, sí, el sí. especialista. Bueno, tampoco hace falta ser arquitecto para ser un gran escenógrafo. Hay escenógrafos magníficos que no son estamos hablando de cuestiones diferentes, de dos disciplinas diferentes, aunque hacia el fondo sea construir espacios, pues al final los instrumentos son completamente diferentes en la arquitectura. Hay algunos comunes, pero la mayoría son diferentes entre la arquitectura y el cine. No, por supuesto, y además, por supuesto, cualquiera que se quiera dedicar a X disciplina, me da igual, sea cine, teatro, etcétera, tendrá que estar o formarse, por supuesto, en el especialista, o sea, en la cuestión especial en sí, ¿no? O sea, no vale decir, bueno, yo soy arquitecto, yo sé hacer de todo y ya está. No, hay ciertas cosas, por supuesto, pero era más como esta cuestión, ¿no? Del interés que pueda despertar estas curiosidades, ¿no? Bueno, pues que sí que hay directores que son arquitectos, bueno, incluso actrices y actores arquitectos, ¿eh? O sea, que ahí lo dejamos. Igual hay gente que aquí le gusta del mundo de la farándula y de hacer esto. Vamos con a ver qué hora es, que ya no sé ni en qué hora estamos. Estamos ya casi en los últimos 5 minutos, pero no os quiero dejar de preguntar sobre uno de los capítulos en concreto que tú comentabas, Antonio, antes muy puntualmente, que es el tema, ¿no? de la crítica a la arquitectura a través del cine, ¿no? Sí. Esa crítica de Tati, yo creo que el cine vuelve a ser otra herramienta más, ¿no? Sobre la que o con la que poder bueno, pues hacer un reflejo de lo que sí nos gusta, lo que no nos gusta, o desde luego a los directores, ¿no? Entonces ahí te quiero dejar este tema ahí como casi para finalizar, a ver si nos da tiempo. Adelante, Antonio. Sí, evidentemente. Las dos películas de las que yo hablo en el libro probablemente son las películas prototípicas de la producción de Tati, que se relacionan con la arquitectura moderna, tal y como ha sido consagrada en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, por el mismo Le Corbusier, por supuesto, de una forma tajante. Se meten con una crítica, un sarcasmo absolutamente radical, y bueno, basta ver Mi tío o Playtime, que son las dos películas evidentemente que estoy citando, para darse cuenta de la implicación del propio director y actor en esta batalla polémica en contra de las degeneraciones de la arquitectura moderna. Y aquí también en una entrevista, ahora estaba recuperando un par de declaraciones del propio Tati, ¿no?
hablando de la arquitectura, de la presencia tan importante de la arquitectura en estas dos películas, por lo menos. Dice, puesto que no soy arquitecto, es Tati que habla, puesto que no soy arquitecto, yo tomo partido por los habitantes. Cuando se construyó la Villa Arpels en Monancle, mi tío, me acusaron de estar en contra de la arquitectura moderna. Sin embargo, si se mira bien el film, se verá que yo no estoy en contra de esta, sino del uso que hacen de ella la pareja de sus habitantes. Su objetivo es, de hecho, tener una casa para que sea visitada, más que vivida. Tal vez me equivoque, pero yo creo que se debería expedir no solo un permiso de construcción, sino también uno para habitar. Pero no solo eso, sino que, sobre todo en relación con Playtime, en este caso, si habéis visto la película recordaréis el tipo de movimiento absolutamente obligado, robótico, que realizan los actores y principalmente el propio Jacques Tati. Bueno, pues el director, refiriéndose a Playtime, afirmaba: hay gente prisionera en la arquitectura moderna porque los arquitectos les obligan a circular de una manera determinada, siempre en línea recta. Líneas rectas, nunca circunferencias ni semicircunferencias, sino que todo el mundo tenía que seguir la línea de la arquitectura moderna. Y solo se construyó de esa manera, siempre usando el ángulo recto en las oficinas laberinto y en las viviendas. Y hablando de Playtime, del final, que no sé si sabéis, si recordáis, este final espectacular en el que hay una especie de rebelión de las masas en contra del arquitecto que está intentando arreglar esta sala de estar de un hotel y sala de fiesta, y es una auténtica rebelión popular para deconstruir, diríamos, con un lenguaje más contemporáneo, esto que estaba intentando construir el arquitecto. Y dice, por contraste a lo que acabo de decir, Tati, cuanto más avanza la película, más la gente danza, empieza a trazar curvas, a realizar recorridos circulares. Evidentemente, son dos películas en las que la desconfianza hacia las condiciones de habitabilidad, fundamentalmente, no es tanto una cuestión de estilo, sino de habitabilidad de la arquitectura moderna, llega a su acme. Jorge. Sí, también me he perdido otra vez. Ah, bueno, hablando de... No, es que me encanta la cosa que dice Antonio. No, está muy bien. Es verdad, además en esa película incluso el propio arquitecto, que es uno de los personajes que está en el Royal Garden, en esa destrucción, ahí el dueño le dice, pero si están mal hasta los uniformes, y el arquitecto dice, ¿yo qué tengo que ver con los uniformes? Pero es una cosa que está muy bien planteada, porque parece que los arquitectos tenemos la culpa absolutamente de todo. Si algo sale mal, si una cañería se rompe, parece que el arquitecto tiene la culpa. Si un uniforme está mal, también parece que es del arquitecto. También eso es parte de culpa de algunos arquitectos que intentan acapararlo todo, que intentan hacerlo todo. Bueno, esto es aparte. Yo lo que sí, creo que estamos casi acabando ya, ¿no? ¿O estamos casi, 2 minutos. Bueno, pues yo felicitar a Antonio, sinceramente, lo sabe, el libro me parece magnífico, y felicitar a Editoriales Asimétricas, y que todas las personas que nos están viendo y oyendo, que lo compren, que es importante compartir. Pues claro que sí, que lo compren, y en estos 2 minutos, bueno, ya 1 minuto, voy a decir, por supuesto, gracias a los dos, Antonio, Jorge, por estar esta tarde con nosotros, por compartir este ratito. Ya sabéis, y como lo digo siempre, el libro ya está disponible en librerías. Por cierto, que se acerca a San Jordi en Barcelona el 23, este domingo, y el 21 es la Noche de los Libros en Madrid. Lo digo para que es una muy buena excusa para irse de librerías a ir a buscar este libro y otros muchos, pero bueno, que sepáis que este libro ya está en librerías, también por supuesto en nuestra tienda online, pero eso lo dejo para... Mira, por allí ya lo tiene, mira, Sara Pérez Barreiro, a la que vamos a mandar un abrazo enorme, dice que ya lo tiene, así que Sara, un abrazo grande. Antonio, Jorge, no puedo más que volver a daros las gracias por estar aquí con nosotros, por disfrutar de este libro, y bueno, pues que nos veamos muy pronto, ¿no? Yo creo, ya tiene que ser pronto, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias a los dos y sí, espero que nos veamos, en este caso los tres, por lo menos pronto, en Muy una pronto. feliz coincidencia. Claro que sí. Pues nada, os mando un abrazo muy fuerte a los dos y un abrazo a todos y a todas los que estáis ahí detrás, que siempre nos veis y siempre nos apoyáis. Nos vemos el próximo miércoles aquí con más arquitectura, más libros y más de todo. Antonio, Jorge, un abrazo, cuidaros mucho. Chao, Chao. chao, chao.